Here we go again. Hablemos del documental sobre la primera dama Melania que desató el vandalismo en el sur de California. Ya estaba rodeado de polémicas. Una de ellas fue el regreso del director Brett Ratner, quien estaba apartado de la industria tras múltiples acusaciones de conductas inapropiadas. Melania Trump, ¿qué se sabe de ella? Muy poco. I'm an immigrant. I'm coming from a different country, and it's incredible. Logró mejor taquilla de lo que se esperaba, pero también muchas críticas y reseñas negativas. He's not racist. He's not anti-immigrant. He wants to keep America safe. Ha sido un fracaso en la taquilla mexicana, pues en los 2 días que lleva en cine solo ha registrado 427 espectadores, estando disponible en 82 pantallas. Te puede comprar el amor de un presidente con una película. Amazon lo ha intentado y el resultado es cuanto menos ridículo. Hi, Mr. President. Congratulations. Did you watch it? I did not. Yeah, I will see it on the news. Capaz algunos lo recuerden, pero hace un par de meses hice un video hablando sobre Melania Trump, donde nos adentramos en ese mundo medio enigmático que rodea a quien es, al menos para mí, una de las mujeres más interesantes de los últimos tiempos. Así que cuando me enteré que iban a hacer un documental sobre ella, en realidad me dio mucha curiosidad, ya que su vida, para bien o para mal, encaja perfectamente en esto que comúnmente llamamos el sueño americano. Porque, seamos honestos, ¿cuántas personas salen de un lugar tan modesto como Sépnica y llegan tan lejos? ¿Cuántas escalan tan rápido en un mundo tan implacable? Muy pocas. Nos guste o no, el viaje de Melania es una representación bastante clara de ese sueño. Ahora, el detalle es que no es el típico sueño que inspira, es más bien un sueño raro, casi surrealista. Al menos para mí, es uno de esos típicos sueños que te hacen despertar a la medianoche preguntándote si lo que acabas de soñar es real o no. Por eso me dio tanta curiosidad ver el documental, y por eso mismo me duele tanto admitir que, para mi desgracia, ha sido uno de los peores documentales que he visto en mucho tiempo. Y es que creo que todos sabemos que los documentales hoy en día están hechos principalmente de 2 cosas: enseñarnos algo nuevo o destruir, y este está lejos de ser una de esas 2 cosas, ya que por alguna razón está hecho para que no cambie absolutamente nada después de verlo. Y por eso lo vi completo, para que ustedes no tengan que hacerlo y no pierdan 1 hora y 44 minutos de su vida. Ahora, el principal problema con este documental es que si entran con la intención de ver y darse cuenta de quién es Melania Trump, van a salir con la sensación, o al menos esta es la sensación que yo tuve, que acaban de ver algo tan bien producido y tan bien iluminado que de alguna forma da la sensación de haber visto algo completamente inaccesible, si es que eso tiene algún sentido. Y es que, a ver, sin lugar a dudas y sin importar el lado político en el que nos encontremos, para cualquiera, Melania Trump es una de las figuras más extrañas que ha producido el poder contemporáneo. Una primera dama omnipresente y al mismo tiempo casi invisible, una mujer que ocupó el escenario político más grande del mundo sin nunca antes conceder una historia personal clara, pues durante años Melania ha sido interpretada como muchas cosas a la vez. Es una víctima silenciosa, una estratega calculadora, una esposa trofeo, una cómplice perfecta, o incluso, para algunos haters más fuertes, la esposa de un proyecto político que consideran abiertamente autoritario, o incluso con tintes fascistoides. En realidad no estoy muy seguro, pero al menos de mi forma de verlo, este punto en particular es demasiado importante, porque su imagen pública no puede separarse del contexto en el que existió, pues nunca ha sido solo la esposa de un presidente polémico. Es la figura femenina que acompañaba, normalizaba y humanizaba un movimiento político que polarizó a Estados Unidos y al mundo entero. Así que por eso es que Melania es tan interesante. Y es por esa razón que su documental no era un simple y vago retrato personal. Era literalmente una oportunidad histórica para poder por fin entender qué papel realmente jugó Melania dentro de ese sistema de poder. Porque, ¿qué era? ¿Una espectadora silenciosa atrapada en una maquinaria gigantesca? ¿Una participante consciente? ¿Una figura diseñada para suavizar la dureza del discurso político? ¿O simplemente alguien que decidió que el silencio absoluto era la forma más eficaz de sobrevivir en ese entorno? Ahora bien, lo que personalmente más me molestó es que después de casi 2 horas, esas respuestas siguen siendo las mismas que ya conocíamos. Así que por esa razón, esa película es algo mucho más vacío y plano que un simple documental. Es como si fuera un intento de explicar a una persona sin permitirnos que esa persona realmente sea explicada. Pero como siempre, yo soy Cam y en este video quiero que analicemos todo este proyecto. Desde por qué se está recibiendo con tanto rechazo y diferencia, por qué tanta gente lo está percibiendo más como un conjunto de videos estéticos que
que como una investigación real, también por qué fracasó comercialmente como lo hizo y sobre todo por qué en lugar de acercarnos a Melania Trump terminó reforzando esa idea de que aún sigue siendo una de las figuras más opacas de la política moderna. Y es que de nuevo, al menos para mí, mi problema no es que el documental sea sobre Melania porque yo me moría por verlo. Mi problema es que después de verlo sigo sin saber quién es Melania Trump. Y si una película sobre ti y tu vida no logra responder algo tan sencillo como eso, entonces ¿para qué la hicieron? Ahora, recuerden que si este o cualquiera de los videos que hago les gusta, los entretiene o los hace pensar al menos un poco, es demasiado valioso e importante para mí si le pueden dar like por allá abajo, pueden comentar o interactuar de la forma que quieran posible, ya que de esa forma nos aseguramos de que YouTube recomendemos este video, le podemos llegar a una nueva audiencia y así capaz la comunidad empieza a ser mucho más grande. Así que muchas gracias por ver. Ahora, en primer lugar, considero muy importante aclarar la manera en la que se presenta esa película, pues en realidad no es un documental de archivo ni una investigación periodística tradicional, porque literalmente desde que la anunciaron la vendieron como acceso íntimo a la imagen de la primera dama, y en realidad es muy fácil darse cuenta por qué, ya que una vez comienzas a verla, se nota inmediatamente que su estructura responde a la lógica de relato personal, algo que en teoría debería acercar al espectador a la vida privada de alguien cuya imagen pública siempre ha sido muy hermética. Y es que de hecho la propia descripción en IMDb habla de esa película como una crónica íntima o más bien un vistazo poco habitual a su mundo. Sin embargo, lo que muchas personas que ya la han visto describen es que es una obra que adapta el lenguaje del documental para construir una impresión más que para revelar algo desconocido. Y eso sin duda es lo más molesto de todo, se los juro. El caso es que a medida que la película avanza, gran parte, sino que la gran mayoría de lo que se cuenta se centra en un periodo muy delimitado. Aproximadamente los primeros 20 días previos a que Melania asuma nuevamente su rol como primera dama en 2025. Todo esto en la antesala de la segunda investidura de Trump. Y esta elección realmente resulta estratégica, porque reduce el alcance biográfico a una ventana temporal muy pequeña y controlable, donde predominan la preparación, la logística, los outfits, los protocolos y los momentos tras bastidores. Y bueno, hasta ahí todo anormal, esperable incluso. Pero todo empeora cuando el tono que emerge es el de una tensión refinada, cuidadosamente desprovista del conflicto moral explícito, lo cual en términos narrativos implica que la tensión se desplaza desde las decisiones, ideas o responsabilidades hacia el proceso de preparación, un terreno mucho más seguro y menos incómodo. Por lo que a su vez esto hace que el resultado se apoye por encima de todo en una estética de poder, antes que en una exploración psicológica, que era lo que queríamos ver. Es que no sé si alguna vez lo han notado, pero los documentales que por lo general logran humanizar a figuras de ese nivel suelen introducir ciertas fisuras en el personaje, mostrar contradicciones o fragilidades. Pero aquí no pasa nada de eso, de hecho ocurre todo lo contrario. El personaje de Melania todo el tiempo permanece intacto, incluso forzado. Y no lo sé, es bien decepcionante porque lo que más predomina son planos lindos, donde Melania es presentada como pura presencia. Caminatas, eventos, outfits, preparativos, cosas que por supuesto todos queríamos ver porque son muy representativas en ella. Pero es muy molesto porque hay un punto en el que solo hacen énfasis constante en el estilo, la composición y la dignidad visual, por lo que las grietas en todo su personaje y toda su imagen no existen, las contradicciones apenas si aparecen, la sensación final es la de haber observado una superficie perfectamente iluminada. Y eso, cuando uno lo ve, permite entender por qué tantas reseñas lo califican como autopromocional y poco revelador, ya que antes de haber dicho documental vi muchas opiniones de personas que ya lo habían visto para ver cómo se sentían las personas al respecto, y eso capaz me predispuso un poco, pero aún así la vi completamente receptivo. A lo que quiero ir es que es muy entendible que la mayor crítica de la gente sea que cuando un sujeto como Melania ya existe públicamente como superficie, filmar esta superficie con mayor definición técnica no añade profundidad necesariamente. Además de eso, la razón por la que esperé tanto para ver esto fue principalmente por el componente biográfico, pero el problema es que está tratado tan mal que se siente casi museístico. Y es que sí, todo el rato ya mencionan las estaciones que ya conocíamos: Sépnica, la carrera de modelaje, la llegada a Estados Unidos, el matrimonio con Trump, la Casa Blanca, el nacimiento de Barron, pero en realidad funcionan más como marcos informativos que como capítulos con densidad dramática, que es lo que de verdad debería predominar. Básicamente lo que hacen es aludir al origen sin profundizar en su dimensión cultural o personal, a la carrera sin detenerse sus tensiones internas o incluso al rol de primera dama sin examinar su peso político real. Y es que, como pueden verlo, el problema es que la película busca consolidar una determinada imagen pública, más que investigar lo que existe detrás de ella. Eso también es algo de lo que vamos a hablar en un momento. Pero el desempeño comercial refuerza esa lectura ambigua, pues si bien el estreno fue llamativo en su primera semana, arrancando con una recaudación cercana a los $7 millones, la caída posterior fue abrupta, con alrededor del 67% menos en la segunda semana, algo que honestamente era de esperarse, ya que la conversación que siguió tampoco encajó con el esquema habitual de amor u odio. Abundaban preguntas sobre el sentido del mismo proyecto y comentarios que lo describían meramente como una pieza
empresa de relaciones públicas. También llamó la atención el contraste entre críticas profesionales muy negativas y puntuaciones de audiencia sorprendentemente altas, lo que aumentó debates sobre sesgos, movilización de bases o posibles manipulaciones en plataformas. Pero si me lo preguntan, creo que todo esto se debe más a que la gente que reseña o vota es sobre todo simpatizantes de Trump que idealizan la figura de Melania sin criterio real. Ahora, otra cosa que me parece fundamental hablar y de la que nadie está hablando por alguna razón es del director Brett Ratner. Pues no está bien que su participación haya pasado desapercibida, ya que este es su regreso al cine tras años de ausencia provocado por acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2017, por lo que obviamente esa biografía mediática condiciona inevitablemente la recepción, pues no se trata de un director percibido como neutral trabajando con una figura política extremadamente polarizante, cuando además el documental transmite una sensación de control muy estricto de la historia, tanto así que muchos espectadores, incluyéndome, concluyen que están ante un proyecto de gestión de imagen más que ante una observación espontánea. Pero bueno, como si nada de esa historia pudiera ser peor, a todo eso se le suma el ruido relacionado con Jeffrey Epstein, ya que cuando la película salió comenzó a circular por todo internet una fotografía de Ratner en un contexto vinculado a Epstein, coincidiendo con nuevas publicaciones de documentos asociados a este caso, por lo que inmediatamente, y como era de esperarse, Ratner reaccionó negando cualquier relación personal con Epstein y ofreciendo una versión realmente rara de la imagen que estaba circulando en internet. Y aunque al menos hasta este momento no existen pruebas concluyentes que respalden acusaciones más graves, este fenómeno sí ilustra un fenómeno cultural contemporáneo, la forma en la que el público evalúa las obras junto a su contexto de producción, pues importa quién financia, quién dirige, qué momento se elige para lanzar el proyecto y qué intereses parecen converger, y eso de verdad se valora mucho. Es por eso entonces que el nombre del director se vuelve una clave interpretativa así de grande, pues su regreso al cine con una película centrada en una figura política altamente polarizada, percibida además como evasiva frente a preguntas incómodas, activa un escepticismo casi automático, y es justamente por eso que ahora mismo todo internet se ha creado una narrativa muy concreta alrededor de la idea de un lavado de imagen, tanto de la protagonista como del director y del sistema que facilita su retorno. Así que a la larga creo que es muy entendible entender por qué tanta gente está molesta. Si se dan cuenta, cuando tantas personas califican la película como propaganda, no están diciendo necesariamente que es aburrida o que estén en desacuerdo político. Sencillamente lo que transmite es la sensación de estar viendo una historia únicamente diseñada para desalentar preguntas difíciles, porque es un documental sobre la esposa de uno de los proyectos políticos más polarizantes de la era reciente, y que todo el tiempo se tenga esa sensación de blindaje es especialmente irritante, y no tanto por el silencio personal de Melania, sino por el silencio estructural de toda la película. Después de haber dicho esto, quiero hablarles un poco de mis emociones al respecto de este proyecto, pues lo que más me llamó la atención no es en sí mismo lo que el documental intenta mostrar, sino todo eso que por alguna razón no decide mostrar. Desde los primeros minutos es muy fácil percibir una arquitectura narrativa extremadamente controlada, como si cada escena estuviera construida con la única intención de proteger la imagen de Melania, antes de explorar quién es verdaderamente esa mujer, lo cual es muy decepcionante. Y es que es muy raro porque formalmente la película se adapta a un lenguaje documental bastante bien hecho. Hay entrevistas, material íntimo, acceso privilegiado, incluso un montón de escenas detrás de cámaras, lo cual se valora mucho. Pero eso funcionalmente solo sirve como una pieza de comunicación obligatoria, porque así es como se supone son o deberían ser los documentales. Y eso es muy frustrante porque nunca en ningún momento hay interrogatorios, tensiones, ni mucho menos riesgos. Todo lo que dicen, hacen y cómo actúan las personas involucradas se siente demasiado forzado, como si todo lo vivido y lo que esta mujer tuvo que atravesar a lo largo de su vida hubiese sido filtrado minuciosamente para eliminar cualquier aspecto impredecible. Y es justo ahí entonces donde aparece esa sensación de propaganda o comercial que la gente tanto menciona en sus reseñas. Necesito que entendamos algo, pues si bien un documental biográfico no necesita atacar a la protagonista, sí necesita permitir la contradicción. No hace falta ser experto para saber que lo que produce la contradicción es la humanidad, pero aquí en cambio todo converge hacia la misma idea de Melania como una figura serena, digna y comprendida, elegante bajo presión, pero nunca en ningún momento vemos una sola grieta. Y algo que a mí en lo personal me hizo bastante ruido es la ausencia de preguntas incómodas a lo largo de toda la película. No se profundiza en decisiones polémicas, no se examinan silencios significativos que son muy importantes y mucho menos se contextualiza con el clima político en el que su figura cobró significado, que obviamente es súper importante. Es como si el film de alguna forma hubiera decidido aislarla del ecosistema que la convirtió en un símbolo global, presentándola en una especie de cápsula donde solo existe su versión más controlada. Y es demasiado patético porque ese aislamiento produce un efecto bastante paradójico. En lugar de humanizarla, la vuelve abstracta, casi museográfica, como lo mencioné hace un instante. Además, no sé si los que la vieron lo notaron, pero tampoco hay voces disonantes. De hecho, los pocos testimonios refuerzan, pero nunca tensionan. Nadie problematiza, nadie cuestiona, nadie introduce fricción narrativa. Y eso
hecho, en términos cinematográficos, es un espacio sin resistencia. Y cuando no hay resistencia, no hay drama. Y cuando no hay drama, no hay revelación. Y es muy decepcionante para mí porque, así uno no quiera, es muy difícil no comparar esto como con cualquier otro video promocional de la Casa Blanca. Con la diferencia de que este costó millones de dólares hacerlo. Al final de cuentas, el caso es que esto produce una sensación bastante extraña sobre por qué fue creado este proyecto. Y no necesariamente en un sentido conspirativo, sino como si estuviéramos viendo exactamente lo que no se nos permitió ver, ni un milímetro más. En lugar de la imprevisibilidad propia del documental observacional, hay una previsibilidad casi coreográfica. En definitiva, lo más molesto y exasperante no es ni siquiera lo suave que puede llegar a ser su retrato, sino su coherencia absoluta. Pues ya sea quien seas o la vida que tengas, la vida real rara vez llega a ser tan consciente. Y las figuras públicas complejas, menos aún. Por lo que cuando entonces un relato así elimina por completo la ambivalencia, el espectador no intuye que está frente a una exploración, sino frente a una construcción. Y de nuevo, eso me molesta tanto porque no genera ni admiración ni empatía. Y quizá esa es la paradoja central del documental. Al intentar controlar completamente la imagen de su protagonista, termina confirmando la idea de que esa imagen siempre estuvo cuidadosamente construida. Y es que es demasiado extraño, porque si la promesa implícita del documental era acercarnos a Melania, el resultado es demasiado paradójico. Pues no es otra cosa más que seguir reforzando esa sensación de distancia que siempre la ha definido. Y no es que aparezca poco, porque de hecho eso es lo que se está mostrando constantemente a medida que avanza la película. El dilema está en que nunca enseñan quién es verdaderamente, por lo cual es muy difícil y complicado terminar de conectar con esa figura que desde siempre ha sido tan enigmática como ya lo mencioné. El problema es que más allá de mostrarnos su lado humano o su vulnerabilidad, ese al cual el resto del mundo nunca ha tenido acceso, lo único que hicieron fue que la sigamos percibiendo como un objeto de representación, haciendo que sea imposible descubrir a la persona que hay detrás de ella. Y es que si vieron la película, tal vez habrán podido dar cuenta de que al menos una de las cosas que impidió que pudiéramos verlo fue la escasez completa de material íntimo real, pues nunca en ningún momento se atreve a tener una conversación desarmada, no muestra recuerdos incómodos, ni mucho menos momentos profundos sobre ella. Y a ver, uno puede entender cierta reserva a su presente teniendo en cuenta quién ha sido ella a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Pero el dilema es que no se atreven a mostrar casi nada de su pasado. Y es que, ¿qué sentido tiene? Porque precisamente lo más interesante de Melania es su infancia, la forma en la que emigró a Estados Unidos, su carrera como modelo que nunca terminó de despegar del todo, cómo nunca volvió a ser étnica, cómo vivió los primeros años de matrimonio con Donald Trump. O sea, eso era lo que la gente quería ver. ¿Quiénes son sus padres? Más allá de lo poquito que se sabe. Literalmente lo único que hicieron durante casi 2 horas fue tratar todo aquello que explica por qué está donde está ahora como si fueran simples credenciales, más que experiencias formativas dignas de contarse, cuando en realidad no podría ser más interesante. Además de eso, otro aspecto que también genera mucha curiosidad sobre Melania es sin lugar a dudas su mundo emocional. Porque sí, sabemos qué hizo, dónde estuvo, cómo llegó ahí, pero rara vez sabemos cómo se sintió, cómo dudó o a qué le tuvo miedo. Este documental lo único que hace es privilegiar la cronología sobre la interioridad y eso es terrible. Porque sí, una vida puede narrarse a través de fechas, pero solo y únicamente se revela a través de contradicciones. Por supuesto, vulnerabilidades y sobre todo zonas grises, que por cierto, aquí no existen. A lo que quiero llegar es que todo dio como resultado que fuera imposible ver más allá de esa figura que, más que parecer humana, parece únicamente simbólica. Esa ausencia de fricción psicológica genera una experiencia curiosa. Cuanto más tiempo pasamos viéndola, parece que menos tiempo la conocemos. Entonces es como, de nuevo, ¿para qué hicieron todo esto? Todo eso, bien o mal, es lo único que se conocía sobre ella. Lo que la gente como yo quería era entender el contexto de una figura global sobreexpuesta durante años. Y esa falta de novedad no es un detalle menor, de hecho es el núcleo total de todo el problema. Y es que quiero que entiendan que un documental biográfico, el que sea, solo vale la pena cuando se atreve a mostrarnos ángulos desconocidos, cuestiona las historias ya establecidas o sencillamente aporta acceso genuino. Pero cuando se limita únicamente a reforzar lo que ya sabemos, solo deja la sensación de haber perdido 1 hora y 44 minutos de nuestra vida. Y es bien gracioso porque lo que hicieron ni siquiera fue protegerla a ella, a Trump o a la Casa Blanca. Fue hacer que cualquiera que viera este documental siguiera exactamente con las mismas ideas preconcebidas que tenía sobre Melania o sobre toda esta familia. Ahora, se sorprenderían al saber que más revelador que las críticas fue el desempeño comercial. El documental no solo quedó por debajo de lo esperado en taquilla, sino que tampoco consiguió transformarse en un evento cultural, que hoy es el verdadero termómetro de relevancia para este tipo de cosas. Y es que solo para que lo dimensionen, se estima que entre la producción y la distribución se movió una cifra cercana entre los 40-50 millones de dólares más o menos, mientras que la recaudación global apenas superó los 7-10 millones de dólares en su arranque, muy por debajo de lo necesario para poder recuperar la inversión. Incluso considerando los ingresos posteriores en plataformas, la distancia entre costo y retorno lo coloca en términos industriales en una pérdida completa
completa. Y lo más gracioso de todo, como si eso ya no fuera suficiente, es que tampoco logró convertirse en el evento cultural que ellos pretendían. Desde el anuncio les juro que yo me imaginé que cuando eso saliera iba a estar en todas partes, pero no, ni siquiera hubo una sola conversación sostenida sobre el tema, o peor aún, algún video viral en TikTok, que como sabemos, lastimosamente es lo que demarca la popularidad de cualquier cosa hoy en día. Simplemente se estrenó, generó ruido inicial y luego se diluyó. Y no sé si a ustedes les parezca, pero es un poco raro, ¿no? Melania Trump está asociada a uno de los periodos políticos más polarizantes de la historia reciente, por lo que debería, en teoría, garantizar atención masiva. Sin embargo, la película no movilizó con intensidad ni a críticos ni a simpatizantes. Y lo extraño es que cuando una obra así sobre un personaje tan conocido como lo es Melania no genera ningún polo de forma contundente, suele indicar de la forma más directa que no ofreció nada. Aunque bueno, creo que también influye un poco la saturación. Tras años de exposición constante a la familia Trump, el público solo responde si se promete un acceso radicalmente distinto o información inédita. Por lo tanto, una historia simple y sin un solo descubrimiento compite en desventaja frente al cansancio acumulado. En la economía constante de atención, esa ausencia de necesidad equivale solo a invisibilidad. Y la invisibilidad para un proyecto de tan alto perfil como lo fue este, es más devastadora que cualquier fracaso ruidoso. Porque aún así, el rechazo todavía implica interés. Y la indiferencia aquí sugiere que esa película no logró convencer al público de que tenía algo indispensable que decir. Es muy interesante que durante toda la presidencia de Trump, Melania fue menos una figura pública tradicional que lo que me gusta llamar un enigma cuidadosamente construido. Pues literalmente jamás ocupó el espacio simbólico de las primeras damas más activas, pero tampoco desapareció por completo. Su presencia oscilaba entre la visibilidad ocasional y el silencio absoluto, lo que dio lugar a interpretaciones radicalmente distintas. Para algunos sectores más liberales era una víctima atrapada en una maquinaria política, mientras que para otros sectores más conservadores era la figura perfecta, la esposa tradicional americana, como ellos la llaman, una participante consciente que eligió discreción como estrategia, mientras que para muchos otros es simplemente una figura decorativa que cumple una función estética dentro del poder. Pero bueno, después de todo, creo que lo más decepcionante de este documental es que tenía una oportunidad excepcional, casi irrepetible, de esclarecer esa ambigüedad. Y no es como que hiciera falta una declaración escandalosa, ni mucho menos para conseguirlo. Lo único que tenía que hacer era explorar su agencia real, sus límites, sus declaraciones, sus silencios y sus significados. Sin embargo, todo el tiempo simplemente evitó ese terreno, pues no confirma ninguna hipótesis, pero tampoco la examina. Y al no hacerlo, deja intacta la pregunta central que justifica su existencia. Y aunque no lo parezca, esa omisión es mucho más reveladora que cualquier otro dato que pudiera haber incluido, porque nos demuestra de antemano que el problema no es la falta de información, sino la imposibilidad estructural de acceder a una interioridad que siempre ha sido cuidadosamente protegida, mientras que Melania aparece como una figura que ha construido su poder precisamente a través de la opacidad. Cuanto menos se sabe, menos puede ser cuestionada. En conclusión, esta película está exponiendo sin querer esa misma lógica. Todo el tiempo intenta humanizarla, pero al evitar toda fricción emocional o política, confirma que su identidad pública funciona mejor como una imagen que como un personaje. Y las imágenes, por definición, no se evalúan ni se contradicen. Y por esa razón fue que este documental terminó siendo un completo desastre. No por lo que intenta mostrar, sino por lo que deja al descubierto sin querer. Que tal vez no hay o no se permite que haya una narrativa mucho más profunda detrás de esa superficie que todos conocemos. Aunque pueda parecer que sí, no estamos ante un enigma sin resolver. Estamos frente a uno que se ha mantenido así de intacto a propósito. Y el problema es que cuando una historia así no logra atravesar la superficie de su protagonista, al final solo acaba revelando los propios límites de lo que esa figura está dispuesta a dejar ver. Pero por ahora, esa va a ser toda mi reseña sobre el documental de Melania Trump. Como siempre, me encantaría saber sus opiniones al respecto. Si se vieron la película, ¿qué sensación causó en ustedes? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan sobre el personaje que ha construido Melania a lo largo de los 2 mandatos de Donald Trump? ¿Creen que escondieron tanto la personalidad de Melania y no la mostraron tal como es por miedo a que se descubra cómo es la esposa del fascismo? Y si por el contrario no han visto esta película, que no recomiendo que lo hagan, déjenme saber todas sus opiniones al respecto sobre esta familia, qué les parece Melania, qué les parece su matrimonio con Donald Trump. En verdad, cualquier cosa que tengan para aportar enriquece muchísimo la información de este video. Así que cualquier pensamiento, queja, duda, sugerencia o lo que sea que estén pensando, pónganlo en la parte de los comentarios. Ahora, tampoco olviden que si este o cualquiera de los videos que hago les gusta, los entretiene, los hace pensar al menos un poco o no sé, les hace cambiar al menos un poco la forma en la que están pensando sobre algunos temas, es demasiado valioso e importante para mí si le pueden dar like por allá abajo, ya que de esa forma me ayudan mucho a que YouTube recomendemos este video, así que le podemos llegar a más personas y cumplimos la meta de llegar a 1 millón de suscriptores lo antes posible. Así que si les gusta mi contenido y me quieren apoyar, interactuar de la forma que quieran, es la mejor forma de hacerlo. Ahora, sin siendo más, suscríbanse, síganme y yo los veo en la próxima. Muchas gracias por ver. Bye.